De una manera sorprendente, aprendemos cómo el reino de las tinieblas es impactado en el segundo cielo. La Biblia nos enseña que el segundo cielo es el lugar de donde proviene oposición y también resistencia. Entonces, cuando el segundo cielo se manifiesta, sabemos que siempre hay varias características. En primer lugar, toda resistencia contra el poder de la palabra de Dios proviene del segundo cielo. Toda resistencia contra los que oyen la palabra de Dios también proviene del segundo cielo. Y todo lo que tiene que ver con el progreso y el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente proviene del segundo cielo. Pablo tuvo discernimiento y detectó cómo es impactado el mundo natural por lo que sucede en el mundo espiritual. Y muy interesante que él dijo que el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, tiene la capacidad y la habilidad de cegar el entendimiento. Y de dónde se adquiere del segundo cielo es donde se proviene todo lo que ciega el entendimiento y la capacidad de poder discernir entre la verdad y la mentira, entre lo justo y lo injusto. Y nota las características: cuando se ha cegado el entendimiento, entonces la luz del evangelio no resplandece. Pero hay algo aún más profundo y serio. Cuando el entendimiento está velado por cautividad, por infiltración de espíritus que manipulan la mente, las emociones, el carácter, el temperamento, para luego dañar aquello que es justo, santo, verdadero, puro y genuino, entonces quedamos a merced de lo que proviene del segundo cielo. Y una de las cosas, de las razones por las cuales triunfan los espíritus de hechicería carismática es que adquieren la habilidad de imitar lo falso y ponerlo como verdadero. Tremendo. Entonces ellos pueden utilizar como plataforma y pista de aterrizaje cualquier deficiencia en el área del carácter. Cualquier deficiencia en una mente que no ha sido totalmente regenerada. Y nota qué interesante, podemos tener el llamado, podemos tener el carisma, la manifestación de los frutos de los dones del Espíritu Santo. Podemos tener el bautismo del Espíritu Santo, la confirmación y la habilidad para exponer la palabra. Pero no se nos olvide que lo que realmente le da autoridad espiritual a lo que ministramos es lo que está probado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos oyeron eso? Entonces, aunque los dones se manifiesten y ocurran cosas sobrenaturales dentro del cuerpo de Cristo, los que ministramos, ya sea en el área pastoral, profética, apostólica o en el área de la instrucción como maestros, necesitamos estar conscientes del peligro de ser infiltrados por lo que proviene del engaño, del error, de la manipulación y también de la imitación. Entonces hemos estado viendo progresivamente cómo fue infiltrado Saúl, por ejemplo, cómo fue infiltrado Balaam. Y aquellos que tenían una unción genuina, de pronto, habiendo estado al servicio total de Jehová y de Dios y de su palabra y de su pueblo, el pueblo de Dios, después se convierten en instrumentos de dolor, de opresión, de tribulación, de oprobio, de angustia y también de extorsión. ¿Por qué? Porque no protegieron y tomaron responsabilidad por áreas de su vida personal. Entonces, cuando nosotros entramos a conocer las diferentes dimensiones que tiene la hechicería carismática, entendemos lo serio que es vivir con tendencias de desobediencia, porque la hechicería también es descrita como desobediencia. La rebelión, cuando desobedecemos a Dios,
cuando argumentamos con su palabra, especialmente los que somos llamados, podemos confundir la voz del Espíritu Santo con nuestra propia voz. Y si no discernimos, empezamos a vivir de acuerdo a lo que nuestra propia voz nos dice y entramos en contienda, en desobediencia con su palabra, con su Santo Espíritu. Consecuentemente, terminamos justificando nuestros errores y justificando nuestras fallas, o peor, culpando a otros por nuestras tribulaciones, en vez de tener el discernimiento y la integridad de poder decir: lo que me está sucediendo es el resultado de lo que me falta entregar a los pies de la cruz y de lo que me falta entregar delante de aquel que nos llamó. Entonces, mi hermano, la hechicería carismática también tiene que ver con reacciones carnales. ¿Cuántos escucharon eso? Reacciones carnales. En otras palabras, querer manejar con el impulso natural, con la inteligencia natural y con la habilidad natural asuntos que no se pueden manejar bajo el poder de la carne, que tienen que ser manejados por la unción, el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué sucede? Se crea confusión. Dígalo conmigo. ¿Se crea qué? Confusión. Le abrimos la puerta a la inestabilidad en el contexto de las ideas que cruzan y que generan pensamientos y proyecciones en nuestra mente. Se crea confusión respecto a nosotros mismos y cuál es la actitud que debemos de tener. Dice la Biblia que el siervo no debe ser contencioso, sino amable. ¿Se entienden los contrastes que hay? Entonces, de pronto, al manejarnos bajo el impulso de la carne, podemos volvernos como contenciosos, críticos, soberbios, corajudos, irritables, arrogantes, demandantes. Y entonces no sabemos distinguir entre lo que es vivir por la autoridad de la carne y del ego y del yo, y vivir por la autoridad del Espíritu. Entonces, ¿cómo entra lo falso? Cuando hay, ¿qué dijimos? Rebelión, cuando hay confusión, cuando perdemos de vista quiénes somos, pero más que todo, ¿quién nos llamó? ¿Quién nos llamó? Dios nos llamó. ¿Quién es el que instituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? De acuerdo con Efesios 4:11, ¿quién? Dios. ¿Con qué propósito instituyó apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas y maestros? ¿Con qué propósito lo hizo? Para la edificación del cuerpo ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? De Cristo. Entonces, ¿quién es la máxima autoridad en el cuerpo de Cristo? No es el profeta, no es el apóstol, no es el pastor, no es el maestro. La máxima autoridad es el Espíritu Santo de Dios. Amén. El Espíritu Santo es el único que nos puede aclarar cuando hay confusión, cuando hay decadencia. Nota las características. Cuando se infiltra el error que afecta mi postura delante de Dios, empieza decadencia progresiva. No es una decadencia inmediata, es una decadencia progresiva. Por ejemplo, entran las falsas ideas, los falsos conceptos acerca del poder de Dios. Se alteran las prioridades. Mi prioridad ya no es la presencia de Dios, ahora son las obras de Dios. Mi prioridad es que mi ministerio prospere, no que el reino de Dios prospere. ¿Hay diferencia? ¿Hay diferencia? Entonces, nosotros no fuimos llamados a prosperar el reino de Dios, fuimos llamados a servir al Rey del reino. Pero el dueño del reino se llama Jesucristo. El que ministra a los hijos del reino se llama Espíritu Santo. Entonces, cuando se alteran las prioridades, otras características, comienza a fluir una mezcla. Palabra de Dios, palabra mía. ¿Cuántos oyeron eso? Sí. Comienza a fluir lo que está en la Biblia, pero termina predominando lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo quiero. En otras palabras, el yo
bajo la contaminación de la hechicería carismática, me impone a una rutina en la cual yo tengo que estar produciendo resultados. Llámense vidas salvadas, vidas sanadas, enfermos sanados, produciendo resultados, pero con la intención de justificar que yo tengo un llamado profético, apostólico, pastoral o de maestro. Y luego se nos olvida progresivamente, cuando el velo empieza a ponerse en nuestro entendimiento, de que la obra de Dios no puede ser hecha con la fuerza del hombre, porque no es con espada ni con ejército, sino con su espíritu, dice Jehová el Señor. Amén. Entonces, en esta noche, yo sé que no tenemos tiempo, pero si me das unos minutitos, como siempre son muy generosos conmigo, gracias. Ok, entonces podemos ver en segunda de Pedro una lista de denuncias, permítame usar la palabra denuncias aquí, donde Pedro, con un corazón pastoral, porque se puede notar el corazón pastoral, se derrama la revelación del Espíritu y denuncia cómo lo verdadero se puede pervertir con lo falso, y a través de falsos líderes, falsos maestros, o falsos profetas, o falsos apóstoles, o falsos evangelistas, de pronto se comienza a entrar la decadencia, la corrupción, la inestabilidad, la explotación, la escasez, la pobreza y la maldición y la condenación dentro del cuerpo de Cristo. Permíteme hacer un paréntesis. Sí es importante la condición espiritual, mental, emocional, matrimonial y familiar de los que servimos, de los que damos impartición, porque de pronto, si hay un área que está contaminada, que está dañada y que no está a la altura de lo que exige el Rey del Reino, en armonía con el Espíritu Santo, de pronto podemos comenzar a dar una impartición de palabra falsa profética. Segundo, podemos comenzar a dar una impartición de contaminación, y podemos también profetizar de lo que dice el corazón, no de lo que dice el Espíritu Santo. Entonces se puede haber afectada la integridad del siervo, de la sierva, del profeta, de la profeta, del apóstol, del maestro, del evangelista, del misionero. Sí se puede haber afectada. Cuando hay decadencia en su vida personal, va a haber progresivamente confusión en lo que enseña, en lo que predica, y entra en contradicciones. Segundo, va a haber descuidos marcados que le van a afectar en su vida relacional con otros consiervos o con el mismo cuerpo de Cristo. Tercero, va a haber tendencias de aislamiento. ¿Cuántos oyeron esa palabra? Aislamiento. Entonces, la persona pierde control y vive bajo el poder de complejos, de inseguridades que no le permiten, como mujer o como hombre de Dios, abrirse, porque siempre tiene miedo de circunstancias de que le producen inestabilidad. Entonces, mi hermano, mi hermana, nota que Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 2, nos dice cuáles son algunas de las síntomas características cuando hay decadencia y cuando se ha infiltrado el error. Bien, en segunda de Pedro 2 dice, pero hubo también falsos, ¿qué? ¿Dónde? Entre el pueblo. Hubo falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo supo Pedro esto? ¿Cómo lo supo? Porque los escuchó hablar, los conoció de primera mano, escuchó sus enseñanzas y luego discernió y dijo que introducirán como encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué quiere decir? Palabras que parecen bíblicas, que parecen sanas, que parece que vienen de Dios, pero que contradicen el señorío de Cristo, la soberanía de Cristo, la santidad de Cristo y el gobierno de Cristo en todo lo que le pertenece.
Hermano mío, donde quiera que se te pida que le tengas más temor al hombre que a Dios, ahí hay una herejía. Cualquier líder, hombre o mujer, que te pida más fidelidad a él o a ella que al Espíritu Santo, allí hay un trasfondo peligroso y tiene que desenmascararse. Cualquiera que te pida que te humilles más en su presencia, más que en la presencia de Dios, que le obedezcas ciegamente sin discernir los acontecimientos, ahí hay una postura de mezcla, de falsedad y de destrucción. Nota lo que sucede cuando esto pasa. Dice: introducirán herejías destructoras y aún negarán ¿a quién? Al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos ¿qué? Destrucción repentina. Y aquí viene el problema: y muchos seguirán sus ¿qué? Disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será ¿qué? Blasfemado. O sea que se crea un ambiente de confusión, de inestabilidad y también de engaño. Y el propósito del enemigo es crear bloqueos para que el mundo inconverso encuentre fallas y entonces no acepte la verdad de Jesucristo como Salvador. Y más adelante Pedro dice, versículo 3, dice: por avaricia harán mercadería ¿de quién? De vosotros. En otras palabras, lo que tú produces y yo produzco viene a ser más importante que lo que somos en Cristo. ¿Qué somos en Cristo? Somos la justicia de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo. Somos real sacerdocio. Somos nación santa. Somos pueblo adquirido por Dios. Somos un pueblo llamado de las tinieblas para que anunciemos su luz admirable. Somos llamados a ser herederos y coherederos con Cristo. Somos llamados a sentarnos en lugares celestiales. Pero cuando hay mercadería, no importa tanto cuánto conocemos del libro de Dios. No importa si vivimos de acuerdo a este libro o vivimos como nos da la gana. Lo importante es lo que tú produces y lo que a mí me beneficia. Eso produce la herejía. Nos lleva progresivamente a quitar los ojos de Dios, del señorío de Cristo, del gobierno del Espíritu Santo, de la autoridad de su palabra, y entonces nos llena de complejos y de dependencia en el carisma, en el talento, en el liderazgo o en la vanidad del que ministra, no en la revelación, en la palabra y en la autoridad del Espíritu Santo. Y mi hermano, nada que no viene del Espíritu Santo va a ser respaldado por Dios. Palabras que no vienen, proféticas que no vienen del Espíritu Santo, van a ser respaldadas por Dios. Promesas que se nos den, que no vengan del Espíritu Santo, no se van a cumplir. Se nos puede declarar promesa de prosperidad, de bendición. Se nos puede declarar unción de riquezas. Se nos puede bañar de aceite, de agua, de sal y de quién sabe cuántas cosas más. Pero nada de eso va a abrir los cielos, porque la impartición no viene del Espíritu. ¿De dónde viene? Del hombre. Y la impartición que no venga del Espíritu crea disolución. En otras palabras, nos lleva a confusiones, a tropiezos, a manipulaciones, a desánimo, a frustración, y eventualmente nos va a llevar a pobreza en 4 niveles. Primero, pobreza espiritual. Segundo, pobreza en cuanto al conocimiento de la revelación divina verdadera que está en la palabra de Dios. Tercero, pobreza en cuanto a una sumisión a la persona del Espíritu Santo. Y 4, pobreza en cuanto a vivir una vida de santidad comprometida ¿con quién? Con el Dios de la Biblia. Y usted dice, hermano, ¿y cómo yo puedo saber los efectos? Bueno, cuando entramos a niveles de pobreza en estas características, escucha, mi amor por Jesús va a ser sustituido
a mi dependencia por la líder o por el líder. ¿Cuántos oyeron eso? Sí. Número 2, mi fidelidad a los líderes va a tener prioridad antes que serle fiel a Dios y a su palabra. Número 3, complacer a mis líderes me va a ser más importante que confirmar la voluntad de Dios en mi vida. ¿Cuántos me están entendiendo? Número 4, tribulación, ofuscación y angustia, que son inevitables cuando hay sequía espiritual, van a ser justificados por mis líderes como síntomas de prueba de parte del Señor, cuando realmente son resultados inevitables de una alteración en el orden de mis prioridades. Cuando dice harán mercadería de vosotros, quiere decir lo que tú posees tiene prioridad más que tu persona, tus valores, tu testimonio y el que vivas para la gloria de Jesús. Y hermano, cuando se alteran las prioridades, si tu mirada está más en el que ministra, en el carisma de los que ministran, hombres o mujeres, si tu mirada está más en lo que producen los dones, más en lo que produce gloria para Dios, entonces necesitamos hacer una pausa y ubicarnos y preguntarnos, primero, ¿dónde estamos delante de su palabra? Segundo, ¿dónde está el fruto del Espíritu Santo? ¿Dónde? En nuestra vida. 2, en nuestro matrimonio, si es que estamos casados. ¿Estamos casados? Felizmente casados. Lo que sucede en casa es un reflejo de lo que sucede entre Dios y yo. Tercero, la condición, la calidad de vida de nuestros hijos. Dije la condición y la calidad de vida de nuestros hijos. Si en la plataforma yo quiero reprender al diablo en los que están atados, pero tengo hijos atados en casa, yo me tengo que preguntar si yo tengo la autoridad de Dios y si Dios me va a respaldar al reprender los demonios de los hijos del vecino. ¿Ya me entendieron? Si yo te digo, tráeme a mis hijos, a tus hijos para ungirlos, y tú te acercas con ellos y los traes así empujones y los ojos se les ponen vidriosos a los huercos y comienzan a sacar la lengua y comienzan a, ¿entiendes? Ándale, pásale para que te ministre el hermano. Y entonces yo, pues, porque todos me están viendo, Satanás, Belcebú, Lucifer, luz del día, luz de la mañana, Dios de la noche, Dios, luz de la mañana, hijo de la mañana y todo lo demás. Sales. Los demonios tienen permiso de contradecir mi autoridad, tienen permiso de bloquear mi autoridad y tienen permiso de bloquear también las obras de Dios a causa de inconsistencias en áreas de la vida de mis hijos. Entonces yo no tengo la autoridad de declarar a nadie libre si mi propia casa está en ataduras, está en corrupción o está en desobediencia o argumentos contra el Dios al cual yo sirvo. Y tú dices, pero ¿sabes qué? La unción profética que tú tienes es más importante. No, es más importante el Dios de la unción. La unción apostólica que tú tienes ¿qué te diré que es? No, es más importante el Dios de la unción apostólica, porque no prevalece lo que es justo y lo que es verdadero si acaso hay una mezcla de contaminación y de argumentos contra las prioridades de Dios. El que sirve primero tiene que tener en orden su ¿qué? Su casa. Tiene que tener en orden su ¿qué? Su casa. Y si no la tiene en orden, entonces prepárese para vivir experiencias como las de Elí en el Antiguo Testamento con sus hijos. ¿Entró la hechicería carismática ahí? Sí entró. ¿Cómo sabemos que entró?
Bueno, en primer lugar, porque Elí deshonró la palabra de Dios, porque tuvo más honra a sus hijos. La gente venía y le decía: Elí, haz algo, mira a tus hijos cómo andan. Pues ¿qué andan haciendo mis hijitos queridos, preciosos, hermosos, papuchitos? Fíjate, andan prostituyendo y fornicando con las servidoras del templo. Estos sinvergüenzas tenían relaciones sexuales con las miembros de la iglesia, ahí en la misma iglesia. Y no se dieron cuenta cuando los adoradores de los Baales comenzaron a mandar sus prostitutas al mismo templo, y llegaron las prostitutas de los Baales y a hacerse miembros de esa iglesia. Y los hijos inmediatamente, apenas llegaba una rubia, empezaban: esa es para mí, no, esa es para mí. A ver a quién se le hace primero, quién se la lleva a la cama primero. Vamos a ver. Y había competencia entre ellos a ver quién se acostaba con quién. Y entonces entró la fornicación, entró la inmoralidad y entró la corrupción sexual. Y nota que cuando le dijeron a Elí: llámale la atención, y es un descaro, estos se acuestan con todas las mujeres que van al templo, dijo Elí: vengan para acá, sinvergüenza. No, no dijo eso. Los llamó a cuentas a tener una conversación cara a cara y les dice: hijitos míos, ¿qué oigo por allí? No es buena fama. Vayan teniendo más cuidado, Bueno, vayan en paz. Jehová, qué regañada les acabo de meter. Escucha, cuando se infiltra a la casa pastoral, a la casa profética, a la casa apostólica o a la casa de los que quieren ministrar en la casa de Dios, la fornicación, la inmundicia, todavía puedo seguir predicando, sí, pero ya no tengo autoridad espiritual sobre los demonios, sobre la inmoralidad, sobre el pecado. Automáticamente se infiltra la hechicería carismática, porque entonces, como sucedió con los hijos de Elí, comenzaron a descomponerse, pervirtieron las ofrendas, comenzaron a desordenarse. Perdieron el orden del sacerdote, porque agarraban lo más gordo, lo más sabroso, y lo apartaban. Aún antes la ley decía que se tenían que ofrecer primero ¿en quién? En sacrificio ¿a quién? A Jehová. Y estos desordenados cabezones llegaban y agarraban: no, me gusta esto, a mí me apartas esto, a mí dame esto, a mí me gusta esto. Y los ayudantes en el templo de Jehová y del sacerdote los trataban de calmar. Ellos se encaprichaban y hacían lo que les daba su gana. Y entonces comenzaron a pervertir las ofrendas del pueblo, las comenzaron a maldecir. Y entonces, cuando llegó el tiempo que Dios levantó a Samuel, a través de Samuel le aventó una palabra que fue la sentencia del final de Elí y de sus hijos, porque la hechicería carismática había entrado allí. A los hijos les importaba más que traía el pueblo. Tráiganme lo gordo, lo bueno, tráelo. Ya no llegaban ni con el sacerdote, ya no llegaban los sacrificios primero. Ellos explotaban al pueblo, tomaban ventaja del pueblo, tomaban las ofrendas, hacían lo que les daba la gana, y luego la mujer que les gustaba la llevaban a la cama. Y entonces se multiplicó la maldición, la perversión, y eventualmente vino la decadencia, porque eso es lo que hace la hechicería carismática. Nota, el llamado sigue ahí, el don sigue ahí, la palabra sigue ahí. Pero para cuando vino Samuel, dice la Biblia que la palabra de Jehová era abundante o escaseaba. Escaseaba. Entonces, cuando tú miras que ya no hay impacto, todavía hay predicación, pero ya no hay autoridad espiritual, algo está pasando. Puede ser en la vida personal, en el matrimonio, en los hijos de los que sirven. Por eso hay tremenda maldición en servir en el reino, si acaso no hay orden de acuerdo con la palabra y con Dios en el matrimonio, y de acuerdo con Dios en cuanto a los hijos.
Tremenda maldición viene sobre nuestras cabezas cuando se pervierte nuestras familias, se pervierte nuestros hijos y creemos que tenemos experiencia y conocimiento académico y que tenemos el respaldo de Dios, cuando realmente ya no tenemos autoridad espiritual. Solo tenemos palabra, ganas de trabajar, ganas de hacer obras, ganas de ganar almas, pero no tenemos el respaldo del Espíritu Santo, porque Dios no honra donde hay deshonra. Por eso, primero, si nos vamos a lanzar a servir al Rey, hay que ordenar nuestras vidas, hay que ordenar nuestra casa, hay que sentarnos con nuestros hijos, hay que preguntarles: hijo, ¿cómo andas con Dios? 2, ¿quieres vivir bajo la autoridad de mi Dios? ¿Quieres vivir en mi techo? Sí. ¿Quieres comer de la comida que Dios me da? Sí. ¿Quieres calentarte con el calor que hay en esta casa? Sí. ¿Quieres enfriarte en tiempo de calor con el aire acondicionado que hay en esta casa? Sí. ¿Quieres lavar tu ropa sucia en la lavadora que hay en esta casa? Sí. ¿Quieres comer de los manjares que Dios me da? Sí. Entonces tienes que vivir en integridad con el Dios que me llamó. Porque si hay deshonra en tu vida, tú traes maldición a mi vida. Si hay deshonra en el matrimonio, tú traes maldición al ministerio. Y yo no te quiero a ti en maldición, ni tampoco quiero el juicio de Dios sobre tu vida. Pero no quiero tampoco el juicio de Dios ¿sobre qué? Sobre mi cabeza. ¿Por qué? Porque a través de los que servimos fluye impartición de Dios. Y si hay contaminación, lo que tú recibas va a ser bendición o maldición. Va a ser maldición, mi hermano. Cuando a través de Samuel vino Jehová y se le apareció a Elí y le dijo: ha sido ¿qué? Cortado, ha sido desechado, no solamente tú, toda tu descendencia. Él venía de una unción sacerdotal que se había declarado perpetua. ¿Sabes qué? A causa de la desobediencia, de la hechicería carismática y del mal uso de los privilegios sacerdotales, ahí esa generación se acabó. Después de Elí y sus hijos, en esa línea ya no hubo más sacerdotes. ¿Sabe lo que pasó? Acabaron con todas las generaciones por causa, como lo dijo Jehová, honraste más a tus hijos. En otras palabras, estuviste de acuerdo con el estilo de vida, de inmoralidad, de corrupción que ellos tenían, y como tú los amaste más a ellos que a mí y a mi palabra, entonces eres desechado, tú y tu descendencia, para siempre. La Biblia nos dice, capítulos más adelante, cómo terminó la vida de Elí, cómo terminó la vida de sus hijos. ¿Cómo terminó? En vergüenza. Murieron como mueren los paganos, no como mueren los hijos de sacerdotes. Murieron en deshonra, en destrucción. Y por eso, mi hermano, hoy más que nunca urge conocer cuáles son los fundamentos bíblicos del verdadero sacerdocio, cuáles son los fundamentos bíblicos del verdadero apostolado, del verdadero profeta, del verdadero pastor, del verdadero evangelista, del verdadero misionero y de todo el que quiera ganar almas para Cristo. Tiene que amarrarse los pantalones el hombre, y la mujer tiene que amarrarse bien la falda, porque se te va a levantar el infierno. Y el enemigo va a buscar detalles en tu vida personal, va a buscar detalles en tus hijos, va a buscar detalles en tu matrimonio. Y por eso necesitamos las armas del Espíritu Santo, porque solo por el poder del Espíritu Santo podemos destruir lo que se infiltra a través de disoluciones. Muy bien, ¿me están entendiendo? Ahora escucha, desde el punto de vista como lo denuncia Pedro, dice que hay otros síntomas aquí. Dice que por avaricia harán mercadería ¿de quién? De vosotros. ¿Cómo sabemos? Utilizando palabras ¿qué? Fingidas. En otras palabras,
Dios te dice, tu bendición está cerca. Dios te dice, las ventanas de los cielos se te van a abrir. Dios te dice, Dios te va a derramar tremenda prosperidad, tremenda bendición. El problema es que si el que está recibiendo esa palabra vive en alianzas con Satanás, en alianzas con los demonios, es muy posible que esa palabra no viene de Dios. ¿De dónde viene? Del corazón del profeta o del corazón de la que ministra o del que ministra. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de ¿qué? De confusión. Entonces dice también que en el versículo 5, perdón, por 4, porque si el Dios que no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de ¿qué? De oscuridad, para ser reservados al juicio, y si no los perdonó, ¿qué dice? Sino que ¿qué? Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó ¿a quién? A Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. Aleluya. Nota, está denunciando la plataforma bajo la cual Dios trabaja, aprueba y obra, y la plataforma bajo la cual Dios no trabaja. Entonces tú y yo podemos decir, hermano, pero ¿qué pasa si yo le entrego todos mis ahorros a la iglesia, al ministerio? No importa. Si tu vida está en desacuerdo con el Espíritu Santo, si tu vida está en desacuerdo con el libro de Dios, si tu vida, tu matrimonio y tu familia están caminando contrario a los valores de los principios del reino de Dios, entonces tu dinero, lejos de ser bendición, va a ser una maldición. Porque no está honrando la vida del que lo entrega, aquel de donde proviene toda buena dádiva y todo don perfecto, llamado el Padre de las tinieblas o de las luces. El Padre de las luces. Y por eso nota, en la hechicería carismática hay mucha mercadería y mucho avaricia, mucho afán por los bienes, por el dinero, por la prosperidad. Mucho de lo que se habla tiene que ver con lenguaje inflado. ¿Por qué razón? Porque se sustituye la declaración de una palabra que despierta la emoción y el interés de los oyentes. No despierta la convicción, no despierta una pasión por Cristo, no despierta un anhelo de santidad, de sumisión, de obediencia. Se convierten en vehículos de travesía. En otras palabras, si das siembras generosas, entonces ven para que te unja. Pero no importa si cuando sales de aquí sales a fornicar, sales a adulterar, sales a vivir como un pagano. La siembra que trajiste es más importante que tu honra y una vida de santidad que glorifique a Jesucristo. ¿Entiendes cómo se sustituyen las prioridades? Se altera el orden de Dios, y cuando se altera el orden de Dios, en vez de haber bendición, va a haber ¿qué? Maldición. Entonces, mi hermano, nota, dice que en el versículo, ¿qué sigue, pastor? Que menospreciaron el señorío de Cristo. Dice, menospreciaron el señorío, ataviados y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Pastor, dame la pantalla de lo que tiene los puntos en donde se denuncian más síntomas de acuerdo a 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 22. Nota las primeras 5 cosas. Dice que la hechicería carismática crea el ambiente. ¿Para qué? Para que falsos maestros se corrompan, y dice, se infiltran sutilmente. En otras palabras, lo que hablan es convincente, ¿sí o no?
2, parece del Espíritu. 3, parece bíblico. 4, parece elocuente. 5, parece que tiene autoridad. Esa es la sutileza. Pero dice Pedro que proviene de la falsedad. La segunda característica, sus enseñanzas, ¿qué producen? Destrucción en el área espiritual, mental, matrimonial, familiar, financiera y moral. En vez de que ocurran cosas positivas en el pueblo que se ministra, ocurren cosas destructivas. Y nota, introducirán encubiertamente herejías que destructoras. Número 3, niegan el señorío ¿de quién? De Jesús. Hay muchas maneras de negar el señorío de Cristo. Si yo te pido que me seas más fiel a mí que a Dios, entonces estoy negando el señorío de Cristo. Si yo te pido que vivas más para agradarme a mí que para agradar a Dios, te estoy negando el señorío de Cristo. Si yo te pido que te consagren más a mí a que te consagres a Dios, estoy negando el señorío de Cristo, porque todo lo que se tiene que ver con el señorío de Cristo es poner a Cristo en primer lugar, darle a Cristo el primer lugar. ¿Dónde? En mi vida, ¿dónde? En mi matrimonio, ¿dónde? En mi familia, ¿dónde? En mi trabajo, ¿dónde? En mis decisiones. Y cada vez que hay interferencias o énfasis que sustituyen la persona, la obediencia, la sumisión a la autoridad de Jesús, entonces estamos negando el señorío ¿de quién? El señorío de Cristo. Número 4, contaminan multitudes. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será ¿qué? Blasfemado. Entonces se pierde, mira lo que pasa. Cuando se pierde el respeto por el señorío de Cristo, automáticamente es el factor dominó. Se empieza a caer todo lo que está respaldado por Dios. Ya no va a haber respeto hacia la palabra de Dios, solo va a haber el uso de la palabra de Dios. Pero no va a haber respeto a las doctrinas de regeneración, de santificación, de consagración y de sumisión y de obediencia exclusiva al señorío y a la persona de Cristo. Número 3, la contaminación viene inevitablemente en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de tratar a nuestros semejantes, en nuestra forma de tratar a los que viven con nosotros, porque dice que contaminan multitudes. Para cuando hay contaminación en el púlpito es porque ya las condiciones de la hechicería carismática se sentaron para luego proclamar contaminación sobre el pueblo. El último aquí, el último de 19, pero lo vamos a parar aquí. La motivación, ¿cuál es? ¿Cuál es la motivación? Dame el 5. ¿Cuál es la motivación? Avaricia. En otras palabras, no me importa tu alma, no me importa tu estabilidad, no me importa tu crecimiento, no me importa tu madurez, no me importa tu matrimonio, tampoco me importa tu prosperidad, no me importa tu progreso. Lo que me importa es lo que tú me sirves, lo que tú me das y lo que tú me provees. En el momento que ya no me sirvas, en el momento que ya no me des nada, entonces quedas fuera. No tengo tiempo para ti. No tengo tiempo ni de orar, ni de ministrarte, ni de conocerte. Y no me importa si estás herido, si estás golpeado, si estás atado, si estás endemoniado, si estás maldecido. No me importa. La única explicación que te doy es que te faltó la fe o Dios te está probando. Tienes que mantenerte en oración y en ayuno hasta que venga respuesta de Dios. Mientras tanto, quédate ahí. Déjame buscar a alguien más que sirva a mis propósitos. Eso es lo que tiene que ver. La avaricia trae perversión
a los motivos, a las motivaciones, a las proyecciones, y entonces entra lo que sucede ahí. Por avaricia harán que mercadería de vosotros con palabras fingidas. Una palabra de precaución. Cuando acciones en medio del pueblo de Dios, especialmente de los que servimos, comienzan a manifestar la evidencia de las obras de las tinieblas, tú vas a ver que ya no hay pasión por Cristo, ya no hay compromiso genuino con su palabra, ni tampoco hay pasión por adorarlo, por entregarle el primer lugar. Empieza a verse decadencia espiritual, emocional, familiar, matrimonial, física y financiera. Enfermedades se multiplican en medio de un pueblo que ha sido infiltrado por la hechicería carismática. Los matrimonios se destruyen porque el espíritu de contienda es amigo del espíritu de avaricia, y estos dos son amigos de la destrucción, tanto espiritual, matrimonial como familiar, y promueven, entre ellos hacen alianzas para bloquear, y en vez de que haya cielos abiertos ponen cielos de bronce. ¿Qué es un cielo de bronce? Sequedad. Ya no hay productividad. Todavía hay palabra, pero ya no hay fruto del Espíritu Santo. Hay profecía, pero ya no es el Espíritu de Dios profetizando. Hay proclamaciones proféticas, pero ya no son aprobadas por Dios. Entonces, nunca se nos olvide esto: tu alma, tu espíritu, mi alma y mi espíritu no los puede llenar nada ni nadie, solo el Espíritu de Dios y el nombre de Jesucristo. Y esto que estamos aprendiendo no es para atacar ministerios, es para aprender a guardarnos y aprender para los tiempos que vienen enfrente de nosotros. Y dentro de lo que estamos viendo que se denuncia en el mundo espiritual, estamos conociendo que estos espíritus, los espíritus de Balaam, los espíritus de Saúl, los espíritus del falso profeta, los espíritus de Elí también en el área del liderazgo todavía están activos y todavía andan buscando dónde hacer de las suyas y dónde contaminar. Bien, nos quedamos con 5. ¿Nos faltan cuántos? 14. Amén. Bien, ¿nos hemos entendido? ¿Hemos visto el trasfondo? ¿Entendemos la responsabilidad que tenemos cada uno? Si la entendemos, vamos a ponernos de pie.